de ellas está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a un pronunciamiento del Pleno, plantea un pronunciamiento del Pleno para que se revise de manera integral las políticas sociales que lleva a cabo el Gobierno de la ciudad. A esta propuesta ha sido presentada en tiempo y forma una enmienda presentada, como digo, por el señor diputado no adscrito, señor Verdejo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del reglamento, y una vez que la mesa ha admitido a trámite la presentación de la enmienda, tiene la palabra el señor Verdejo para defender la enmienda. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Vuelvo a poder hablar. Se ha hecho largo, cerca de 1 año y medio censurado por el mismo Vox, que ni es capaz de estar presente en la Asamblea cuando habla Carlos Verdejo, ni es capaz de levantar la cabeza de los folios. 1 año y medio censurado por lo que queda de Vox, por los 3 socialistas de Vox. ¿Cómo son las cosas que los señores Ruiz, Cifuentes, Cánovas y Redondo prefieren pactar los asientos con el Partido Socialista que sentarse cerca de Carlos Verdejo? ¿Es por miedo? ¿Es por miedo a que se les acabe el chiringuito de lo bien que viven? ¿Miedo a todo lo que sé? No se preocupen por eso, tengo principios. Y además, todo tiene su tiempo. Hay que tener paciencia, que las cosas son mejores pasito a pasito y que siempre hay que guardarse más de una carta. Buenos compañeros de Vox, me alegra verles sentados ahí, porque afectuosamente les tendré más cerca cada vez que hable desde aquí, desde el atril. Yendo a la enmienda, habla el PSOE de cerca de un 40% de los CUTIEs que se encuentran próximos a los umbrales de pobreza. Seguramente estos indicadores no cuentan con la economía negra del narcotráfico en nuestra ciudad. De hecho, no estaría mal hacer un estudio de cuántos millones hay en la ciudad gracias al narcotráfico. Un narcotráfico que ni te excluye de estos indicadores del PSOE, ni te excluye de poder llegar a tener muy buenos amigos en el PP. Y es que yo diría que la droga de Ceuta está mediáticamente en modo tabú, aparentemente silenciada, pero tan normalizada que ni te excluye de la posibilidad de llevarte una buena subvención pública. De esas subvenciones habla el PSOE en su propuesta. Subvenciones, según dice el PSOE, que realizan subvenciones a entidades que realizan una labor imprescindible, pero con resultados, y vuelvo a citar palabras del PSOE, claramente insuficientes. Mencionan al presupuesto de 400 millones que maneja Vivas y llevan razón, es un megapresupuesto cada vez mayor. Yo devolvería la mitad al Estado. Devolvería la mitad para contratar médicos, que es competencia nacional, para contratar jueces, fiscales, competencia nacional, para contratar agentes de seguridad, competencia nacional, para contratar docentes y gastar en educación, competencia nacional, también para construir vivienda pública. Estas son algunas de las cosas que menciona vagamente el PSOE de forma general cuando habla de cambiar las políticas sociales de la ciudad. Dicen alguna verdad, pero todo está sesgado. Típica manipulación del lenguaje político, tratando a todo el mundo como borregos y haciendo el paripé en este teatro, en este chiringuito llamado Asamblea
de Ceuta. Y mi enmienda dice, ¿por qué no empezáis vosotros dando ejemplo? Es más, ya que estamos, ¿por qué no todos los partidos o grupos de esta Asamblea enseñan su presupuesto y hacemos ajustes, ya que hablamos de los 400 millones del Gobierno? Y bien hablado está. Dice el PSOE que el PP gestiona mal el presupuesto. Cierto. De hecho, bajo mi punto de vista, debería ser un delito penado con cárcel como el PP gestiona el presupuesto. Lamentablemente, es legal a día de hoy. Y la ley los ampara. Volviendo a los presupuestos y a mejorar la gestión de los mismos, y especialmente hablando de tanta pobreza como la que menciona el PSOE en Ceuta. Si miramos las cuentas del año 2024, último año justificado, de los presupuestos de los grupos políticos que están aquí, porque aquí cada grupo político maneja unos presupuestos que salen de esos 400 millones del Gobierno. Les voy a dar algunos datos. Si me equivoco, son sus presupuestos del PP, de Vox, del PSOE, del ex-Caballa, del MDIC. Si me equivoco, ustedes me pueden corregir. Pueden sacar aquí las cuentas públicamente, se las enseñan a los medios de comunicación, esas cuentas a las que ningún ceutín normal puede acceder, y ustedes corrigen al señor Verdejo. Cuando miramos las cuentas de los grupos que están aquí, esos grupos que hablan de los 400 millones del Gobierno y de lo mal que se gestionan y que no se destina la parte suficiente a políticas sociales, vemos, por ejemplo, hay un grupo que en el año 2024, insisto, último año del que hay datos justificados, manejó 220.000 euros, aproximadamente. 220.000 euros. Un grupito de la Asamblea. Y no fue el Gobierno. Y le recuerdo a todo el mundo que el grupo que más diputados tiene 3 diputados. Un grupo de apenas 3 diputados con 220.000 euros en 2024. Encontramos grupos con 6 asesores. Insisto, más asesores que diputados. O igual uno de los asesores es el asesor del diputado. Y así salen las cuentas. Otro grupo, al azar, 115.000 euros. También, por supuesto, con más asesores que diputados. Otro grupo, cerca de 100.000 euros. Y bueno, luego está el PP, que por supuesto maneja los 400 millones de euros del presupuesto del Gobierno y que es capaz de colocar a dedo a personas con salarios cercanos a los 80.000, 90.000 euros. Una capacidad de comprar voluntades espectacular. Otros gastos interesantes de esos grupos políticos, insisto, el PSOE quiere que se gestione mejor el presupuesto público, que vaya a las familias y a la gente que más lo necesita. Pues bueno, gastos de los presupuestos de los grupos políticos, entre ellos también del PSOE, de todos en general. Encontramos facturas de unos 200 euros en joyería. Sí. Alquileres de sede de más de 700 euros al mes. Compras en Lily Shopping. Actividades de paintball. Una página web. Compras en floristerías. De mis favoritas, encuestas electorales, que luego aparecen publicadas en medios de comunicación. Un grupo presenta 6 facturas de viajes. Y, ojo, esto no pueden ser viajes del Gobierno porque se presenta la justificación en las cuentas de uno de los grupos. Y también, muy importante, y esto no se puede quitar de los presupuestos y de la gestión para destinárselo a familias con necesidades. Esto no puede ir a política social. Y hablo del gasto en restaurantes. Una factura de 330 euros, otra de 340, otra de 820, otra de 142, otra de 64, esta light, otra de 217. Pero claro, es el Gobierno. Y claro, las comilonas, ya se nos ha olvidado aquella expresión de la Fundación Premio Comilona,
Las comilonas siguen. Las comilonas, las justificaciones, las facturas no son públicas. Están justificadas, sí. ¿Son legales? Lamentablemente sí, son legales. Todo es legal. Pero no quieren que ustedes lo sepan. Y mientras viene aquí el PSOE a criticar a unos para decirle que no hay política social. El gobierno le dirá que sí, que la política social es muy buena. Y mientras, comilonas, joyerías, alquileres, encuestas, joyerías, etcétera, asesores, el asesor del asesor, etcétera. Y allí están todos. En ese conglomerado están todos los grupos, todos los partidos de esta asamblea. Y ojo con los asesores, que hay sueldos de hasta 2.800 euros, sin contar los contratados por la asamblea para el servicio de los grupos, que esos juegan en una división superior. En fin, ya que ustedes, señores socialistas, les preocupa la pobreza y dice que los presupuestos se gestionan mal, yo propongo votar, aunque votar aquí no sirve de nada, porque salga a favor, salga en contra, se va a hacer lo que el presidente Vivas. Y estos grupos que tienen aquí, la única preocupación que tienen es hacer el paripé para manejar el mayor dinero posible y vivir de la forma más cómoda posible. Por lo tanto, el voto, casi al igual que las elecciones, aquí no sirve de nada. No obstante, yo propongo votar con esta enmienda que si de verdad creen en ayudar a la gente, que los grupos cedan la mitad de su presupuesto y lo mandemos directamente a políticas sociales, a familias vulnerables, personas sin techo y quienes más lo necesitan. En el punto 2 de mi enmienda pido un control real a las subvenciones, esas subvenciones de las que habla el PSOE. Basta de cheques en blanco. Que se cree una unidad independiente que vigile que esas subvenciones se ejecutan correctamente, conforme a lo pactado en los proyectos. Esta unidad no existe. Y ese control, si le consultan a los técnicos, les dirá que tampoco existe, o al menos no de forma suficiente, ni al nivel necesario. En el punto número 3, transparencia total del dinero de los grupos. Que no se esconda ni un euro. Todas estas cosas, todas estas facturas de las que he hablado aquí, las conozco yo. ¿Por qué no las conoce Mari Carmen, José, Mohamed o Fátima? ¿Por qué no lo conoce nadie en la ciudad? ¿Por qué esas cuentas de los grupos tienen que permanecer ocultas? ¿Acaso ustedes esconden algo? Y no me vengan con eso, no, es que lo hacemos conforme a la ley. ¿Y qué? Y esto solo prueba que la ley les protege a ustedes, no al ciudadano, y que la ley de transparencia no es más que una pantomima y que una mentira. Ni un euro escondido, ni un sueldo oculto, ni un viaje escondido, ni una comida oculta, ni un asesor del diputado escondido. La gente tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. Y en el último punto de mi enmienda hablo de que se haga un registro público de asesores con utilidad social, porque el asesor del asesor del asesor, ya no sé cuántos asesores hay aquí contratados. Hay una barbaridad. No se sabe quiénes son, no se sabe cuánto cobran, pero es que lo peor es que en muchos casos, en la mayoría, no se sabe qué hacen. Ni siquiera sabemos en algunos casos si conocen Ceuta o si han pisado Ceuta alguna vez. Y están llevándose el dinero de los ceutíes. Voten sí o voten no, me da literalmente lo mismo. Porque voten lo que voten, Vivas hará lo que quiera. Los grupos seguirán manejando dinero. Y a ustedes lo único que les preocupa es no meterse demasiado en líos y manejar cuanto más pasta, mejor. Estas son las cuentas de Vox. Ya saqué esta misma carpeta en una rueda de prensa. ¿Las han presentado? No. ¿Las van a presentar para vergüenza de todos? No. Pero aquí las tengo yo. Lo bueno es que hay ceutíes, aunque sean pocos, que ven los plenos
Y algunos de sus ceutíes hoy pues, podrán aprender o conocer un poco más sobre lo parasitaria que es esta asamblea. Lo parasitaria que es la asamblea para el pueblo. El nivel de chiringuito que tenemos como asamblea y sobre la estafa en general de nuestro sistema político. Todo muy mediatizado, todo muy bien vendido con tecnicismos, unos tecnicismos que se usan para que ustedes crean que ellos son mejores, para que ustedes crean que ellos están mejor preparados que ustedes, que saben más, que son más listos, que gestionan mejor. Todo completamente mentira. Voten lo que voten, yo sé perfectamente que no va a servir de nada, pero por lo menos la gente será un poquito más consciente de todo lo que se cuece aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Verdejo. Siguiendo con lo establecido en el artículo 51 del reglamento, ahora los grupos políticos deben fijar posición respecto de la enmienda. El último en fijar la posición será el proponente. Por tanto, de menor a mayor representación, los grupos políticos tienen que pronunciarse al respecto. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. 5 minutos, señor Mustafa. Me sobran. Muchísimas gracias, presidente. Mire, nosotros intentamos ser coherentes con nuestros posicionamientos. Si lo primero que dije cuando aterricé en esta asamblea en noviembre del 2021 fue que Ceuta ya siempre votaría en contra de todas las propuestas presentadas por la extrema derecha, lo mismo va a operar, obviamente, con todas las propuestas que traiga aquí el señor Verdejo. Y es que si hay algo peor que ser de extrema derecha, es ser de extrema derecha y tráfuga. Pero no solo pensamos que hay que votar en contra de todo lo que traiga este señor, consideramos que ni siquiera hay que entrar a discutir absolutamente nada de lo que traiga este señor. Por una razón muy sencilla. Si hay algo que caracterizó su trayectoria como portavoz en su anterior etapa con Vox, fue la intención no de defender ninguna política, ojo, sino de conseguir titulares acudiendo al ataque personal. Fue la intención manifiesta de dañar, maltratar y herir a las personas. En Ceuta ya somos vehementes, yo lo reconozco, soy muy vehemente. Defendemos nuestros postulados y expresamos nuestras críticas con rotundidad, determinación y dureza, pero siempre tratamos de no cruzar determinadas líneas rojas que nunca deben cruzarse. Y si en alguna ocasión la hemos cruzado, hemos pedido disculpas sin que se nos caigan los anillos. Este hombre busca alimentar su ego logrando peleas no basadas en diferencias ideológicas, no, sino en el odio personal, la violencia política y, sobre todo, el maltrato personal a las personas que conformamos esta asamblea. Señoras y señores diputados de esta asamblea, creo sinceramente, y lo hago desde lo más profundo de mi corazón y desde mi ser, creo sinceramente que estamos ante la obligación que cualquier demócrata, y yo diría cualquier buena persona, deba adoptar en este asunto. Y la respuesta es no darle el gusto, ni entrando a debatir sus propuestas, ni evidentemente votarle a favor a las mismas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días de todos. Decía usted, señor Verdejo, justo al abrir ese micro, por primera vez como no ha escrito, que hay que tener paciencia. Vaya que sí hay que tenerla. Yo he tenido mucha paciencia. Mi grupo municipal ha tenido mucha paciencia. Pero no se nos olvidan los 4 años de la legislatura pasada, con 4 fascistas desbocados enfrente, que pleno sí, pleno también, nos señalaban, intentaban mancharnos, nos llamaban de todo, a través de usted. No creo que usted en ese momento fuese un pelele
al que se manipulase, por mucho que quien hoy es portavoz de su grupo a su lado le decía a la oreja lo que tenía que decirme, por si se le había olvidado algún improperio. No olvido, no olvidamos. Nosotros hemos seguido en la línea de trabajar por lo mejor para Ceuta, respetando a las instituciones, demostrando que en esta ciudad cabemos todos, hasta ustedes y los que piensan como ustedes. En su modelo de ciudad nunca han cabido los demás. Y fíjese usted la paciencia y la fe que hay que tener para disfrutar esta mañana escuchándole y viéndole tirar la piedra y esconder la mano contra sus ex compañeros. Usted sigue pensando lo mismo que ellos. Usted sigue siendo un fascista. Solo que las cosas que pasan en la vida ya no tiene cabida en este grupo de fascistas. Ya veremos a ver dónde le pondrá usted la vida. Lo que sí nos parece una falta de respeto es que usted hable aquí de que los grupos son chiringuitos, que por cierto usted ha estado nutriéndose de su chiringuito. Te ha señalado, coincido con que Vox pueda ser un chiringuito del que usted se ha nutrido, pero querer hacerle ver a la ciudadanía que esta institución merece que se le falte al respeto desde dentro, como usted ha hecho, creo que no se lo merece nadie. No se lo merece nadie que haya votado por nosotros a nivel personal, por las ideas que defendemos, ni porque creen que la política es el instrumento para intentar solucionar problemas, que creo que es a lo que deberíamos venir. Por eso me parece de lo peor que usted haya utilizado una propuesta relacionada con la política social para disparar de esta manera. No ha aportado nada realmente a la propuesta. Lo que usted plantea sabe perfectamente que no se puede hacer. No se puede devolver el dinero al Estado, como usted decía, y decirles contrate más jueces, más médicos, más maestros. Usted sabe que eso no se puede hacer. Por lo tanto, lo que hay que hacer es utilizar los recursos que tenemos para que redunden en la mejora de la ciudadanía. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Para eso ya discutimos políticamente. Pero como fascista que es usted y como demócrata que somos nosotros, nos va a seguir teniendo enfrente. Le vamos a votar que no a esta enmienda, pero no vamos a eludir debatir con usted como no lo hemos hecho en ningún momento. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para poner de manifiesto el voto en contra hacia la enmienda del señor Verdejo, que en su alocución, en su exposición, lo único que ha hecho es volver a lo que nos tenía acostumbrado en la anterior legislatura, cuando era portavoz del Grupo Vox, que es arremeter contra las instituciones, contra esta institución, contra la Asamblea, arremeter contra el Gobierno, al que nos llama delincuentes sin tener ninguna prueba y, sobre todo, sin irse al juzgado para denunciarnos en todos aquellos asuntos que considere que no se están haciendo bien las cosas, y vuelve a poner de manifiesto que quiere convertir esta Asamblea, faltándole el respeto a todos los ceutíes, en un circo, y en eso no nos va a encontrar al Gobierno de la ciudad ni al Grupo Parlamentario Popular. Por ello, votaremos en contra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra para fijar la posición y decir si acepta o no acepta la enmienda. Muchas gracias, presidente. Nosotros vamos a ser muy breves. Vamos a rechazar la enmienda y votaremos que no, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Habida cuenta la posición manifestada por el grupo proponente de la propuesta, vamos a someter a votación la enmienda, señor secretario. Un voto a favor y 22 votos en contra. Gracias, señor secretario. Señor Guerrero, tiene usted la palabra para defender la propuesta. Muchas gracias, presidente. Bien,
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa desde hace años una situación social extremadamente preocupante, marcada por altísimos niveles de desigualdad y pobreza estructural. Según los principales indicadores sociales, cerca del 40% de la población ceutí se encuentra peligrosamente próxima a los umbrales de pobreza. Una cifra que evidencia el fracaso de las políticas públicas destinadas a garantizar unas condiciones de vida dignas para amplios sectores de la ciudadanía. Esta realidad resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que la ciudad destina millones de euros cada año a políticas sociales, fundamentalmente a través del gasto en personal y de subvenciones para la externalización de servicios a entidades del tercer sector. Entidades y asociaciones que, conviene subrayarlo, realizan una labor imprescindible, comprometida y profesional, pero cuya actuación por sí sola no puede ni debe sustituir a una política social pública, eficaz, planificada y evaluada. Pese a este elevado nivel de gasto, los resultados son claramente insuficientes. La desigualdad no disminuye, la pobreza se cronifica y los recursos sociales siguen desbordados. Ello pone de manifiesto que el problema no es únicamente la financiación, no es cuestión de dinero, sino de modelo, planificación, gestión y evaluación. El Gobierno de Ceuta ostenta plenas competencias en materia de servicios sociales, pero ha optado, de forma sistemática, por trasladar la responsabilidad al Gobierno de España, reclamando financiación adicional al Ejecutivo de Pedro Sánchez, consciente de que ésta llegará. Esta actitud solo evidencia el agotamiento político y de gestión de un Gobierno incapaz de asumir su responsabilidad y de diseñar respuestas eficaces con un presupuesto que supera los 400 millones de euros anuales. Un Gobierno con ese volumen presupuestario no puede permitirse unos servicios sociales incapaces de dar respuesta a las necesidades básicas de su ciudadanía. Ceuta cuenta con excelentes profesionales de la acción social, tanto en los servicios sociales comunitarios como en el tercer sector. El problema no está en quienes trabajan cada día sobre el terreno, sino en unos responsables políticos que no saben diseñar políticas sociales, no saben planificar, no saben ejecutar y, lo más importante, no saben evaluar. La eficiente política social de la Consejería de Asuntos Sociales ha llevado al centro asesor al límite. Ha situado al 44% de las familias ceutíes en una situación crítica para cubrir necesidades básicas. Ha perpetuado la ausencia de un plan de alojamiento alternativo, mantiene a la ciudad sin un albergue operativo para personas sin techo y ha permitido que la desigualdad siga creciendo sin que exista una estrategia real para combatirla. Ante esta situación, el Grupo Socialista considera imprescindible abrir una nueva etapa en la política social de Ceuta, basada en el análisis riguroso, la evaluación honesta y la colaboración real con quienes conocen la realidad social de la ciudad. Por todo ello, el Pleno de la Asamblea de Ceuta insta al Gobierno de la ciudad autónoma a impulsar de manera inmediata un análisis y evaluación integral de las políticas sociales de Ceuta que abarque todos los programas, proyectos y recursos existentes con el objetivo de determinar su eficacia real, su impacto social y su adecuación a las necesidades actuales de la población. Constituir un espacio de trabajo conjunto en el que participen los profesionales de los servicios sociales comunitarios, las entidades del tercer sector y los grupos políticos, garantizando una evaluación participativa, técnica y transparente. Y, por último, rediseñar la política social de la ciudad a partir de los resultados de dicha evaluación mencionada anteriormente, estableciendo objetivos claros, indicadores medibles, planificación a medio y largo plazo y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Desde el Partido Socialista de Ceuta exigimos a la consejera de Asuntos Sociales y al Gobierno del Partido Popular que se pongan a trabajar de manera inmediata en este tema. La política social es una cuestión de dignidad, de derechos y de justicia social. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, señor Guerrero, yo tengo que estar de acuerdo con lo que usted dice en esta propuesta.
Evidentemente, la política social en esta ciudad es nefasta, pero no lo dice el Grupo Socialista, no lo dice el Grupo Vox, lo dicen los datos de entidades públicas y privadas, que han hecho un análisis de la situación y de riesgo de exclusión social tan brutal que vive esta ciudad. Si existe ese problema y se ha detectado, quiere decir que no se están haciendo bien las cosas y que se necesita una política coherente y un análisis exhaustivo. Un análisis exhaustivo de cuáles son los problemas y cuáles son las causas que nos han llevado en Ceuta a padecer esta situación. Pero hay cierta incoherencia en la propuesta que trae usted en este mes de enero de 2026, porque en 2024, el 30 de enero de 2024, este grupo político, nuestro grupo, el Grupo Vox, trajo una propuesta en la que se instaba al Gobierno de la ciudad a que se iniciasen los trámites oportunos pues para hacer un análisis, hacer un estudio de estas causas, de por qué estamos donde estamos. Y eso fue el 30 de enero de 2024, hace ya 2 años. Hace ya 2 años. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento no apoyaron esto. Se podía haber empezado este proyecto hace 2 años y podríamos haber paliado de alguna forma pues esas causas que estamos padeciendo pues con mayor intensidad 2 años después, o por lo menos conocer cuáles son las causas que nos han llevado a este punto y por qué estas políticas sociales son ineficaces para solucionar este problema. Hay que ser coherente. Por eso se lo decía en la anterior intervención a la señora consejera, cuando un grupo trae propuestas que son coherentes, que son de sentido común y que están destinadas a aportar soluciones a los graves problemas por los que atraviesa esta ciudad, no hay que ser sectario, hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas. Y hay que pues, insistir en que se pongan en marcha. No solo basta con que se aprueben y que después el Gobierno no ejecute absolutamente nada, que es el riesgo que se corre con la propuesta esta que usted trae si hoy sale adelante. Que después pues no la ejecuten y el año que viene o dentro de 2 años estemos hablando otra vez de lo mismo. Y estemos hablando de que hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio, hay que mejorar las políticas, Pero al final es hablar, hablar y hablar y no se hace nada. Y ojo, no es solo el Grupo Vox el que ha traído propuestas de estas características a estas sesiones plenarias, a esta asamblea. Yo creo que casi todos los grupos han traído propuestas relacionadas con esta cuestión y intentando de alguna forma que se gestione o que se hagan políticas adecuadas para solucionar los graves problemas que en materia de asuntos sociales vive esta ciudad. Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta que trae el Grupo Socialista. Ya digo, no vamos a ser nosotros los que pongamos palos en la rueda a algo que entendemos que ya viene tarde, que es urgente, que es necesario y que tiene que salir adelante cuanto antes. Pero sí que somos escépticos. Somos escépticos pues porque entendemos que como no es el único grupo el que ha venido a esta asamblea a traer este problema y seguimos teniendo esta cuestión y el Ejecutivo sigue aplicando las mismas fórmulas que se ve a todas luces que no son las más adecuadas, pues entendemos que, por desgracia, dentro de 1 año, dentro de unos meses, dentro de 2 años, estaremos hablando de lo mismo, se volverán a traer propuestas en este sentido y la situación irá agravándose precisamente por la falta de políticas sociales adecuadas de este Gobierno que no está actuando ni está atendiendo pues, de la mejor forma este grave problema por el que atraviesa nuestra ciudad. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor León. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, datos sobre la pobreza y la exclusión social en nuestra ciudad, por desgracia, hay bastantes. Y hay bastantes porque hay mucho y cada vez más. Sí es cierto que a la señora Bencina no le convencen todos los datos. Aquí en Ceuta, cuando los traslada a Madrid, se les convence. Y esta propuesta realmente, básicamente, está aprobada. Nosotros vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, pero ahora vamos a explicar el por qué básicamente está aprobada. Nosotros traemos aquí un plan contra la exclusión social, donde se solicitaba un estudio exhaustivo de la ciudad de Ceuta, ya que el resto de datos no convencían aquí al Ejecutivo,
Pues pedimos un estudio más exhaustivo aquí en Ceuta. A ver si la señora Bencina nos cuenta cómo van esos trámites, por dónde va esa encuesta, si se ha acabado o no se ha acabado, y si el plan de inclusión, porque nosotros lo llamamos plan contra la exclusión social, el Ejecutivo en Madrid lo llamó plan de inclusión, no nos importa, que los nombres son los de menos. También cuál es el trámite que se ha llevado a cabo hasta ahora, cuáles son los avances que se han llevado a cabo. Aparentemente ninguno, pero queremos saberlo. Efectivamente, el problema no es el dinero. Y aquí tenemos que afear tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a las grandes siglas, como siempre, a las siglas a nivel nacional, porque empiezan tú más, yo menos, pero al final son la gente la que padecen ese careo que no resuelve absolutamente nada. Por un lado, el Ejecutivo, porque es quien tiene que ejecutar. Aquí los demás podemos proponer, podemos sentarnos en una mesa. De hecho, en nuestra propuesta decíamos literalmente la creación de un grupo de trabajo formado por las fuerzas políticas de la Asamblea y los diferentes agentes sociales para estudiar y diseñar un plan contra la exclusión social. Nos podremos sentar en 1000 mesas de trabajo, podremos hablar, podemos proponer, para eso estamos, proponer alternativas, pero al final quien ejecuta es el Partido Popular. Y si no tiene voluntad política, no quiere ejecutar o maneja sus propios tiempos, no se va a resolver absolutamente nada. Y hablamos de afear tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, porque, primero, nos llama la atención que en la exposición de motivos el Partido Socialista afee la externalización, cuando parece que lo tienen o lo van a poner de moda, por desgracia, en la sanidad, en la cuestión de externalizar, y nos parece mal tanto en un ámbito como en otro, ni en la política social, ni en la política sanitaria, ni en ninguna política. Porque se ha puesto de moda externalizar y lo único que hace es perjudicar a la ciudadanía. Después, por otro lado, nos habla de que no estemos pidiendo dinero al Gobierno de Pedro Sánchez. Efectivamente, es que no es cuestión de dinero, porque tanto unos como otros lo que hacen es perpetuar la política de la beneficencia. Y eso lo hemos afeado desde el MDIC desde el minuto 1 que estamos aquí. ¿Por qué el Partido Socialista? Porque la delegada del Gobierno presumía hace una semana de que en Ceuta reciben 12.230 personas el ingreso mínimo vital. Eso no es motivo de orgullo. Motivo de orgullo debería de ser que esas 12.230 personas no necesitan el ingreso mínimo vital. Y, por desgracia, cada vez lo necesitan más. Con lo cual, ni una política social ni otra funciona. Ninguna funciona. Y porque volvemos a decir que perpetuar el modelo de política de beneficencia es todo lo contrario a un plan contra la exclusión social, sino que lo que hace es perpetuar esa vulnerabilidad y esa desigualdad. Los datos, como hemos dicho, por desgracia, aumentan. Nosotros también hemos propuesto la actualización del reglamento, porque es que servicios sociales tienen muchos más problemas. Y es la falta de personal, que deberían de dotarlo para que puedan hacer un trabajo de campo exhaustivo, no lo tienen actualmente. Los reglamentos, que sí que es verdad que se actualizó el de alquiler y el alojamiento alternativo, pero aún estamos esperando, a ver si la señora Bencina nos puede aclarar cuándo se va a aprobar de manera definitiva el reglamento de prestaciones sociales, porque cuando lo vayamos a aprobar de forma definitiva vuelve a estar obsoleto otra vez. Y actualmente se está trabajando con una herramienta obsoleta, aunque nos diga que luego hacen que miran las familias según no se rigen tanto, la herramienta que tienen es el reglamento. Y si tienen un reglamento obsoleto, en la vida puede ir en concordancia con los avances en la sociedad y con la vulnerabilidad y con la situación que va cambiando de la familia. Por lo tanto, señor Guerrero, nosotros vamos a apoyar, pero como ya le digo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están perpetuando la política de la beneficencia. Eso no aporta absolutamente nada. Lo que hace es que cada vez más personas necesiten tanto de servicios sociales como de ese ingreso mínimo vital que debería de haber sido puntual para que esas personas consigan un trabajo y un futuro digno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Mustafa, señora Ferrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Al inicio de la legislatura, en una de las primeras intervenciones, de los primeros debates de propuesta que tuve con la señora Bencina, hablábamos de la necesidad de cambiar el modelo de servicios sociales en nuestra ciudad, de asistencial a comunitario,
La señora Bencina se comprometía a seguir ese camino. 2 años y medio después, lejos de acercarnos al modelo comunitario, hemos visto que la deriva de la consejería ha sido a negar la realidad, a negar los datos que estudio tras estudio nos iban describiendo. Una ciudad cada vez más fracturada, una ciudad cada vez más empobrecida. Creo, no me voy a repetir, este tipo de propuestas se han traído hasta la saciedad a esta Asamblea. Sospecho que la señora Bencina volverá hoy a negar los datos y a decirnos que todo no está tan mal como intentamos plasmarlo. La realidad es que no está tan mal, está peor. Tan solo hay que darnos una vuelta por nuestros barrios, hablar con la gente, ver cómo sobreviven, porque ya es pura supervivencia, no es vivir, es sobrevivir. Nosotros desde nuestro grupo seguimos reivindicando el cambio de modelo. Creemos que el problema en servicios sociales es un problema estructural, que ayudas puntuales, cambios puntuales no dejan de ser parches, que además, como bien ha dicho la señora Mohamed, llegan en la gran mayoría de los casos tardes y desfasados. Cuando el Gobierno ha hecho un mínimo intento de acercarse a ese modelo comunitario, se ha traducido en echar la culpa prácticamente a esas personas que viven en situación de precariedad, de hablar de pensamiento limitante, de no asumir ningún tipo de responsabilidad por parte de la institución. Ninguno. Si ya hablamos en tema competencial, nos vamos a lo mismo, a echarse la pelota unos a otros. Nosotros vamos a aprobar esta propuesta, no puede ser de otra manera. Es lo que llevamos diciendo nuestro espacio político años, muchos años, a ver si por acumulación de propuestas aprobadas es verdad que al final acabamos acercándonos o dirigiéndonos hacia un modelo comunitario en cuanto a los servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Bencina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que hay un afán de tener un discurso alarmista y es verdad que queda mucho por hacer, pero tanto los datos exagerados como lo de pensamiento limitante no salió de mi boca, no sé dónde lo han sacado, pero eso de mi boca no ha salido, que lo han repetido en varias ocasiones, porque no se le echa la culpa a las personas que están pasando por esa situación, como que estamos desbordados los servicios sociales. A mí me gustaría que pasaran por ahí una mañana y vamos a ver si los servicios sociales están desbordados. Se está haciendo un trabajo ingente, pero que aquí no se va a valorar porque no interesa que se valore. Porque los datos que tengo son los mismos datos que ha dado el INE, AROPE y los mismos datos que se ha hecho FOESA. Ha bajado 10 puntos la pobreza, pero eso no lo vamos a decir, porque vamos a seguir con el 40% de la pobreza, porque vamos a dar ese discurso alarmista, porque los servicios sociales están desbordados. Y es mentira. A mí me gustaría, no que hablaran conmigo, que hablaran con los trabajadores sociales, que son los que trabajan día a día realmente y viven esa realidad. Pero claro, es mejor pues decir eso y que se ve en los barrios. Yo también voy a los barrios. Estoy trabajando y trabajo y me muevo en los barrios y me muevo con la gente y hablo con la gente. Y eso no es real. ¿Que hay mucho que hacer y falta por hacer? Sí. ¿Pero que se ha mejorado bastante? Sí. Y el enfoque de los servicios sociales ha cambiado. Claro que ha cambiado el enfoque. Tenemos un enfoque más colaborativo, un enfoque más dirigido a la inserción social y laboral de las personas. Estamos dando talleres de competencias digitales para estas personas para que puedan salir de la precariedad, porque la primera precariedad es la necesidad básica y es poder coger una cita a lo mejor a nivel digital. Está todo ahora mismo digitalmente para buscar una oferta de empleo. Estamos dando 3 ofertas diarias con una aplicación que le hemos dado a los usuarios del CAID para que se inscriban, para que sepan hacer una entrevista de trabajo. Los servicios sociales ha cambiado el enfoque, claro que ha cambiado. De verdad, un día que tengamos una charla de competencia, queráis venir, os invito a que vengáis y lo veáis. Es que os habéis encerrado en un cuadrado y ese discurso de durante muchos años está totalmente descontextualizado. Es que no es real. Es que de verdad me gustaría que vinieras y lo vierais in situ.
Independientemente del debate político, que lo puedo entender, vamos a ver la realidad. Ha mejorado mucho y lo dicen los propios usuarios. No interesa. Dígame, no, señora Ferrero, ¿no le interesa? Bueno, vale, me da igual. ¿Que al Estado hay que pedirle ayuda? Evidentemente que al Estado hay que pedirle ayuda. Ahora vamos a hablar de datos. Reducción histórica de la pobreza y la exclusión. Y las mismas personas que han trabajado en los datos de la Consejería han trabajado en los datos FOESAS. Son personas que han trabajado en los mismos y han cogido a un grupo muy concentrado de personas vulnerables para tener una realidad actualizada, un diagnóstico de la ciudad. Porque es que muchas veces hay datos, además los propios datos del INE y demás, que no son contextualizados. Se dejan llevar por el número de habitantes, hacen una regla de 3 y dice, pues tanto por ciento para Ceuta. Y sabemos todos que no es real, que queremos engañarnos y decirnos, venga, vale, vamos a decir esto porque no... Vale, os compro el discurso, pero no es real. No es real. Reducción histórica de la pobreza y la exclusión. Ceuta ha experimentado una tendencia descendente notable. Liderazgo en la reducción de riesgo de la pobreza, AROPE. Pobreza o exclusión social. Indicador de una evolución positiva reduciéndose de forma acumulada en 10 años. Esto es un proceso, esto no se lleva de un... Yo no activo una política social y al día siguiente los datos se me reducen. No, esto es un proceso que lleva trabajo. Y esto estamos hablando de 10 años, en el que se ha reducido 10 puntos, 10,6 puntos. Ceuta es la segunda región de España, y esto no lo dice solamente nuestro informe, que más ha reducido esta tasa durante el periodo analizado. Caída del riesgo de pobreza económica. El riesgo de pobreza en las ciudades ha caído casi 10 puntos porcentuales en 10 años, pasando del 44,3 al 34,6. Ceuta ha liderado este descenso en 9,7 puntos, solo superada por la región de Murcia. Estos son datos reales, yo no me lo estoy inventando. Personas que salen de la pobreza. Según las estimaciones del Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares, más de 12.200 personas habrían salido de la situación de riesgo de pobreza entre 2015 y 2023. Convergencia, y no solamente porque habéis nombrado el mínimo vital, estamos hablando de 10 años, 2015 y 2023. Convergencia territorial y crecimiento de la renta. El informe evidencia una mejora económica generalizada y un notable crecimiento de la renta media, especialmente en áreas tradicionalmente desfavorecidas. Y estamos hablando de los distritos 4, 5 y 6. Aumento sustancial de la renta. La renta neta media de los hogares ceutí ha experimentado un crecimiento superior al 41% en la última década. Y la renta anual neta media por persona se ha incrementado en casi un 54%. Acortamiento de la brecha de la renta. La diferencia entre la renta media entre personas entre Ceuta y la media nacional se ha reducido en más de un 16% entre el 2014 y el 2024, permitiendo a los residentes pasar de disponer de 24 euros diarios a 37 euros al día. Desarrollo económico en la periferia. Los distritos censales tradicionalmente más desfavorecidos, 4, 5 y 6, han experimentado los mayores incrementos relativos de renta, crecimientos entre el 30 y 35% en la renta media. Crecimiento en barrios específicos. Algunos barrios han mostrado tasas de crecimiento superiores al 70% en renta por hogar y al 100% en renta por persona. Avances en las condiciones de vida y reducción de carencias. Notable, voy a ser muy breve porque es extenso y vamos a presentar estos informes en breve. Notable mejora de la carencia material, mayor capacidad financiera y menor dificultad para llegar a fin de mes. Progreso en educación, juventud y cobertura social. Mayor acceso a la formación. La mejora, y esto es evidente, la mejora en el nivel educativo se traduce en mayores oportunidades de acceso al empleo. Drástica reducción del abandono escolar. El abandono escolar temprano se ha reducido de forma notable del más del 50% en el 2005 al 14,6% en 2024. Ha habido un aumento en la reducción del abandono escolar. Mejora en la pobreza infantil. El riesgo de pobreza ante la población menor de 18 años ha disminuido en casi 16 puntos porcentuales. Esto no es un discurso triunfalista, esto es un discurso de trabajo diario y vamos a seguir trabajando. Pero no es lo que ustedes venden. Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Muchas gracias, señora Bencina. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra?
No, ahora no hay. Es que como está ausente con el té. Gracias. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a los grupos que van a votar favorablemente. Al grupo MDC, a la señora Mohamed, me gustaría hacer una puntualización. Yo le quisiera recordar que el Gobierno central manda los fondos a Ceuta. ¿Qué hacen luego? Pues no puede usted culpar al Gobierno central, porque está visto que no utilizan bien los fondos. Entiendo que usted sea localista, pero no falte usted a la verdad. Mire, este Gobierno local no planifica ni distribuye bien lo que reciben. Y todo es competencia de la ciudad. Me da usted la razón también cuando dice que la pobreza es estructural. Claro que lo es, pero esta pobreza estructural de 25 años no la ha generado ningún grupo político de aquí, lo ha provocado el grupo que gobierna durante 25 años, con lo cual la culpa no es del Gobierno central. Habla usted de, entre comillas, las paguitas. Pues mira, el ingreso mínimo vital viene a paliar situaciones muy difíciles de muchas personas. El aumento del salario mínimo y las pensiones lo mismo. Entonces, yo me gustaría que nos faltase la verdad con el tema del Gobierno central, porque sí mira por Ceuta, sí manda fondos. Otra cosa es cómo se distribuyan y cómo se planifiquen esos fondos. A la señora Bencina, directamente le diré que dato mata el relato. Usted puede decirme a mí muchos datos como ha expuesto aquí, pero desde luego cuantificados por esta Asamblea, desde luego que no. Mire, este no que usted acaba de dar, tan tajante al terminar su exposición, pues los deja en una posición indefendible. Esto es un autogol político espectacular que se acaban de dar. Sin inmutarse, me dice usted que va a votar no a evaluar sus propias políticas sociales. No a más dinero, no a más personal, no a más programas, a poner encima de la mesa y comprobar si sus millones están funcionando o no. Tan simple como eso. Si están tan seguros de su gestión, ¿por qué tienen miedo a una evaluación transparente, participada, con profesionales y entidades? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué esconden? ¿Qué programa estrella no resistiría un análisis serio de impacto real como el que proponemos? Mire, con 400 millones de presupuesto, rechazar la evaluación es pura negligencia. La ciudadanía merece saber, barrio por barrio, programa por programa, qué funciona y qué está fallando. Ustedes se escudan también mucho en el Plan Estratégico de Inclusión, que si reforzamos servicios sociales, que si invertimos récord histórico. Pues mire, planes en papel que nadie evalúa. Estrategias sin indicadores públicos. Inversión récord, usted dice, sin resultados visibles en la pobreza, que, insisto, dato mata al relato, por mucho que usted diga, sigue en un 40%. Ni en los servicios sociales, que siguen desbordados, aunque usted diga que no. Si sus planes funcionan también, demuéstrelo con datos públicos, que es lo que le ofrecíamos hoy. Esta propuesta le da exactamente esa oportunidad. Evaluación técnica, participativa, transparente. Votar no, ¿sabe lo que significa? Prefiero que nadie revise mis cuentas. Ahora bien, le voy a decir también, ustedes, lo que le he dicho antes a la señora Mohamed, durante 25 años lo único que han hecho es gastar sin control y sin garantizar un retorno social de ese dinero que han gastado. En esos 25 años la pobreza no ha disminuido, al contrario, ha avanzado. El Banco de Alimentos ha tenido hasta que ampliarse y los recursos no llegan a todos los ciudadanos necesitados. Son ustedes, pues permítame que le diga, un fracaso en materia social y aún así se niegan a tener datos reales. Es que no les interesa, señora Bencina. Su modus operandi es caridad, no asistencia social. No dejan que salgan del círculo. No permiten que sepamos qué ocurre barrio a barrio. ¿Cuáles son las realidades y las necesidades verdaderas? No lo permiten. Pero ustedes todo lo hacen bien. Usted dice antes que estábamos descontextualizados, ha dicho usted, con toda la parsimonia. Pues perdóneme, ¿con qué datos opera usted para decir que estamos descontextualizados? Están ustedes que no nos permiten tener esos datos. Usted juega con dos pequeños datos, pero hay un 40% de la población de Ceuta que sigue siendo pobre, después de 25 años y millones de euros invertidos. Pero, insisto, ustedes todo lo hacen bien, sin excepción, y el Instituto Nacional de Estadística, Cáritas, todos están equivocados o mienten, menos ustedes que no tienen datos reales. Indignarse como se indigna cuando se critica con respeto y argumentos su política social, solo demuestra que no están capacitados para gestionar este área tan delicada como son asuntos sociales. Y los hechos, insisto, están ahí. Su eficiente política social ha llevado al Centro Asesor de la Mujer al límite. Ha visto cómo el 44% de las familias ceutíes está en una situación crítica para cubrir necesidades básicas, sin que eso parezca quitarles el sueño y sin que exista una estrategia real para combatirla.
Seguimos sin un plan de alojamiento alternativo por una cosa u otra, el centro de crisis 24 horas sigue sin estar listo y acumula ya más de 1 año y medio de retraso, y seguimos sin un albergue operativo para personas sin techo. Y eso, por citarle solo unos ejemplos. Pero, insisto, otra vez, usted todo lo hace bien. Mire, ya lleva usted 3 años a cargo de esta cartera. Antes se le podía decir, lleva usted 6 meses, entonces ha llegado nueva, pero ya después de 3 años algún resultado deberíamos estar viendo, no un 40%, no. Un poco de autocrítica, un poquito solo, porque no es solo su culpa. Estos son 25 años de trayectoria. Nada más, creo que, insisto, y cierro como empecé, dato mata el relato, señora Bencina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Bencina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que no ha tenido ni la decencia de apuntar los datos que le he dado, porque me ha leído el argumento que ya tenía preparado. Por lo menos es que me está contando lo mismo. No, me está contando lo mismo que me estaba contando al principio. Le estoy diciendo, usted dice que el dato mata el relato, pues yo le he dado el dato, pero a usted no le ha interesado, porque le interesa quedarse en el 44% de la pobreza. Nosotros sí, bueno, pueden consultar, pueden venir, transparencia y absoluta. Tenemos programas definidos, financiación transparente y evaluación de resultados continuamente. Eso que está diciendo es mentira. Le acabo de demostrar datos de un estudio que se ha hecho en el 2025 sobre la pobreza y la exclusión social. Y le he dado datos objetivos y me dice que el dato mata el relato. Entonces, yo no sé con quién he estado hablando en mi intervención anterior, de verdad se lo digo. Y sigue usted en lo mismo. Veo que da igual que lo que diga, da igual los datos que saquemos, vosotros vais a tener el mismo discurso porque os interesa. Ya está, lo veo así. Igualmente, yo no, como he comentado antes, nosotros no mandamos un mensaje triunfalista, pero tampoco es alarmista. La realidad la vivo yo diariamente. Yo no he visto a nadie pasarse por ahí a ver que estamos desbordados. Incluso si estuviéramos desbordados, tampoco lo he visto pasar por ahí. Navina, ¿hace falta ayuda del Gobierno central? ¿Os echamos una mano? Porque aquí estamos para todos, para trabajar. Tampoco lo he visto si estuviéramos desbordados. Así que no sé qué decirle. Yo lo único que puedo decirle es que Ceuta cuenta con más recursos sociales, más programas activos, una planificación amplia, una más inversión pública y los resultados comienzan a reflejarse en datos, en la mejora de los indicadores sociales. Que no lo quieren ver, vale, pero que están ahí sí, que existen sí. Que vamos a seguir trabajando, sí. Que nos autocomplacemos con los datos, no. Pero sí hay un progreso. Y si no lo quieren ver, eso ya no es cosa mía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bencina. Señor secretario, procedemos a la votación del punto. El resultado ha sido 7 votos a favor, 3 abstenciones y 13 votos en contra.